me capacita y entre más dócil soy yo para con el Espíritu, pues más me va a guiar. Y entre más duro o más reacio a cumplir la palabra de Dios sea yo, pues más el Espíritu se va a enfriar o se va a apartar. Estas son cosas en las que tenemos que pensar mucho, meditar mucho. O sea, en mi caminar con Cristo para no perder el tiempo, sino, como dice Pablo, aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Si Él lo decía en aquel tiempo, ¿cuánto más será ahora? Y lo estamos viendo por todos lados. Este es un mundo, ayer volvió a suceder. O sea, y a nadie le importa porque no es un familiar suyo. Y a los políticos no les importa porque no son familiares de ellos. Lamentablemente. Y hasta que no se haga con las armas y no el mundo, todo el mundo está terrible, está mal. Pero nosotros somos la contraparte de este mundo. Y si nosotros, que somos la contraparte, la parte buena, la parte de bendición, la parte que predica Dios, que busca de Dios y que pone e implementa la palabra de Dios en nuestras vidas, no lo hacemos, pues cierren y apaguen la luz, porque esto se acabó. ¿Okay? Y cada día donde vemos donde está la mano del enemigo, donde está la mano de Satanás, hay división. Esto es, ¿ok? Y esto no quiere decir que el ladrón, el criminal, el sinvergüenza le diga, es que tú no te unes conmigo. No, no me puedo unir contigo porque tú eres un criminal, tú estás buscado por la ley, yo no me puedo unir contigo. Entonces ¿dónde está el amor de los cristianos? Porque aquí es donde fallamos muchas veces los cristianos. No ponemos el orden donde debemos ponerlo y queremos pensar o poner en práctica la palabra de Dios como seres humanos, como hombres. Aquí es donde fallamos, debemos ponerla como Dios siente, piensa y entiende. El que ha leído la palabra de Dios sabe que cuando Dios ha sido determinante en un punto, ha sido determinante. Y no ha perdonado como perdonó a Saúl, que le dijo, arrasa con todo, no te quedes con nada, las vacas, los niños, las mujeres, arrásalo todo. Y se llevó el ganado y ya Dios dijo, no más. Ya. La determinación, cuando Dios manda una orden, es para cumplirla, para hacerla, y pero nadie puede ser más bueno que Dios. Porque por estas cosas también se indigna Dios. Da lo que es al pan y al vino. Y mientras que pensemos como Dios y hagamos como Dios, estamos mal. Dios no te pide que seas más bueno que Él. Dios es justo, pero nunca quiere ser más bueno que Dios. Y este fue uno de los problemas más grandes que tuvo Moisés. ¿Ustedes me están siguiendo? ¿Sí? La palabra hoy se llama de dos en dos y tiene mucho que ver con la unidad. Esa unidad, la mínima cantidad en una unidad de personas, ¿cuánto es? 2. Es lo mínimo. Pero con dos, dice la palabra, que se pongan de acuerdo. Dos, que estén unidos, el Señor está ahí. 2 o 3. O sea que la mínima unidad que tú necesitas para que Dios se derrame, se muestre, es 2. Fíjense si hay poder en 2. Pero nosotros leemos y no es la unidad nuestra, es la unidad de Dios. Y hay una inmensa diferencia entre la unidad de Dios y la unidad nuestra. Es la forma de la entrega, del compromiso. Y en esto tiene que ver también cuando el Señor habla de esto, de ponerse de acuerdo en la palabra de Dios, en hacerla. Alguien que piense, que sienta como tú sientes, que entienda como tú
sientes, que haga como tú haces. De dos en dos es un reflejo del hombre de Dios, para Dios y con Dios. La palabra nos habla mucho de esto y algunas veces, mi hermano, yo también lo he hecho, o lo hice. Ahora he aprendido que es muy, pero muy importante saber que la palabra de Dios es perfecta, justa para cumplirla, que no se derrama, sino que hay que cumplirla al pie de la letra. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? La palabra de Dios o se cumple o no se cumple, sino que hay que detallarla, precisarla y hacerla. Ejemplo, el hombre muchas veces ha tenido este desliz de tergiversar en hechos la palabra de Dios. Por ejemplo, el bautismo. La palabra bautis en griego o en hebreo o en arameo, como usted la, es sumersión. Sumersión. Y después el hombre, como era más fácil, no está sumergiendo a la gente ni tenerte que meter en el agua, entonces lo que hacían era ¿qué? Una tarrita de agua. Suficiente. Y el que se iba a bautizar, no me lo moje mucho, que ya me bañé. Incluso hasta salpicación. A ver si te cae, tú, que me caigas algo. Pero eso es tergiversar la palabra de Dios, porque agua es agua. No, todo tiene una simbología. Y en esta simbología hay que tener cuidado de cómo se cumple. Y Dios te manda guía y enseñanza para que cuando el Espíritu te habla, tú hagas conforme a lo que el Espíritu te dijo. Párate, anda, camina, dile, háblale, no hagas. Hay personas que el Señor me ha dicho, no le impongas las manos. Deja tus manos abajo. Y hay otras en las que el Señor me dijo, ve y acércate, bendícele. Los testimonios aquí han sido en este punto impresionante de cómo el Señor a algunos le ha dicho, voy a bendecir tu vida. El Señor me ha dicho, ve y tócalo. Y en el mismo momento que el Señor o esa persona ha sentido, ese hermano ha sentido que tiene ese pensamiento, el Señor me ha enviado. Entonces hay que ser preciso de cómo el Señor manda, gobierna su iglesia. Pero la unidad en la iglesia, lo mínimo son dos. Mientras que estaba aquí, yo traje un orden, pero el Señor me dijo que lo hiciera al revés. ¿Se dan cuenta? Yo traía un orden, pero el Señor me dice, hazlo como lo traíste, hazlo al revés. ¿Está bien? Acuérdese que el que guía, el que maneja, el que mueve la iglesia, el conocimiento, la palabra, las bendiciones de Dios, no es un hombre. ¿Okay? Vemos al hombre, pero mucho cuidado. Cuando estemos viendo al hombre, tenemos que ver al hombre en espíritu. Y si Dios tiene su mano, su corazón puesto en ese hombre, podríamos estar juzgando a Dios y no al hombre. Así que es mejor simplemente no juzgar. ¿Okay? Vamos a lo concreto, vamos discerniendo bien. Por eso el discernimiento en el cristiano es muy importante. Pero para tener, oiga bien, para tener discernimiento es necesario que el Espíritu esté en ti. Y no solamente el Espíritu, sino que estés lleno de la presencia de Dios. Y para esto se necesita una relación cercana de oración, de ayuno, de súplica, de lectura. ¿O cómo ustedes esperan que van a tener un discernimiento bueno si estas cosas faltan en ti?
se va a reír de lo que le voy a decir. Había no ahora, en la antigüedad, no estoy hablando de la antigüedad, estoy hablando de 1930, 1935, había un pastor que sanaba abofeteando a la gente. Pero eran sanados. El Señor, cuando vio a aquel hombre ciego, agarró saliva, y hizo barro con la tierra. Hizo un barrito y se lo puso en los ojos a aquel hombre. ¿Sabes lo que estaba haciendo? El simbolismo. Le estaba haciendo, este hombre había nacido de nacimientos ciegos, así que no tenía córnea, no tenía nada. El barro era porque el Señor se lo estaba haciendo del barro. Barro somos. Y se lo estaba fabricando nuevo, y el hombre abrió los ojos y vio. No podía ser con otra cosa. Tenía que ser con barro. Algunas veces pecamos por desconocimiento, por ignorancia. Por esto es muy importante que adquiramos entendimiento, comprensión de las cosas de Dios. Uno, para no ser ignorantes; otra, para no juzgar sin saber, según mi corazón, mi sentir, mi ver o mi cantidad de fe. Por eso tengo que capacitarme cada día, por eso tengo que aprender, por eso tengo que cuidar el Espíritu de Dios que mora en mí. Tengo que leer, tengo que orar, tengo que apartar un tiempo para Dios. Tengo que buscar a Dios para que el depósito del Espíritu Santo que está en mí esté lleno. ¿Cuántos aquí han tenido alguna vez un dolor en una mano? Todos, ¿verdad? Hemos tenido en algún lugar que nos dimos un golpe. Y se te quita y todavía sientes la punta de eso aquí. Y todavía es la noche, ya no te duele, pero sientes la punta ahí. Así es el Espíritu de Dios. Te llena tanto que cuando se vacía, crees que está ahí. No podemos descuidar la presencia de Dios. Y esto te lo dejo a tu juicio. ¿Cuánto le dedicas a mantener el Espíritu de Dios dentro de ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto pones de tu parte? No de cuando vienes aquí y eres lleno por lo que otros hicieron, sino en tu casa, en tu vida. ¿Cuánto te preocupas por eso? ¿Cuánto conocimiento de Dios propio tienes de lo que el Señor te ha revelado, del conocimiento? ¿Cuánto de este conocimiento has dejado? ¿Cuánto ya no practicas? ¿Cuánto se te olvidó? ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos poner en práctica las cosas de Dios para que se haga vivo en nosotros, para que sea una forma de vida y no una rutina. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Voy a leer esto de atrás hacia adelante, ¿okay? Para que veamos la importancia de dos en dos. ¿Okay? Como hay mucho que leer, voy a empezar ahora. En Mateo 18, 18 al 20, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Esto es impresionante, ¿ok? Porque tener nosotros el poder para atar y desatar la ley de Dios aquí en la tierra y que se desata o que se ate en los cielos es una cosa impresionante. Pero aquí hay varias regulaciones que van a depender de cómo tú ves las cosas, de cómo las piensas o de la medida espiritual que tú tengas en tu vida. Dice que en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Así que si en el reino de los ciegos hay un tuerto, los ciegos dirían, ah, como quisiera ser tuerto. ¿Usted entiende esto? Según la capacidad que yo tengo de entendimiento y de comprensión, si yo llego a saber y a salir de ese reino y veo que hay personas que ven 20-20, mi petición va a cambiar y radicalmente. Señor, perdóname, yo no quiero ser tuerto. Yo quiero tener vista 20-20 porque ahora sé que eso existe. Así con la riqueza, así con ser bueno. Tú haces una amabilidad y el malo dice, oye, tú eres un santo, qué bueno tú eres. Lo que está sucediendo hoy en el mundo, o por lo menos aquí. Entras a un lugar y tú das los buenos días y otro te ve que también da los buenos días y dice, caramba, qué educado es usted. Eso no es educado, o sea, eso es humanidad, dar los buenos días. Eso no es un grado de ser educado. Educado es más que eso. Vas y le compras o ayudas a alguien, oh, tú sí eres generoso. La generosidad es más que ayudar a una persona cada 20 años. Mi hermano, tenemos que expandir el conocimiento de Dios en nuestros corazones, el entendimiento. Tenemos que expandirlo un poco. Y esto tiene que ver con el pensamiento de Dios. Mi mente, por esto es que él lo dice, si esto lo leemos poco a poco, nos vamos a dar cuenta que lo que está hablando aquí es según el pensamiento, la cosmovisión de Dios, no la nuestra. Dicen, ¿cómo es? Cada ladrón juzga por su condición. Es un dicho. Entonces, si tú eres, mira, en el caminar tú vas aprendiendo y vas siendo más sabio cada día, ¿verdad? No es que yo sea sabio, pero he ido aprendiendo. Entonces, antes le pedí a Dios, y le pedí a Dios, pero un día leí que David le dijo, Señor, no te pido nada, Dios, pero voy a pedirte, según tu grande misericordia y el tamaño de tu riqueza y de tu poder, y dame todo lo que tú quieras. Yo dije, no, espérate, ¿cómo yo estaba perdiendo mi tiempo orando? ¿De qué tamaño es la riqueza de Dios? ¿Quién la sabe? ¿Quién la conoce? ¿Quién puede medir la riqueza de Dios? Está como el hombre que estaba en un carro y lo estaba en $50,000. Y este le dijo, este está hambriado, le voy a dar 25,000. Y le dice el tipo, te doy 25,000 ya por ese carro. Y el hombre le dice, dame los 25,000. Terminan de hacer negocio, firman los documentos y el de 25 le dice, te embromé, te di 25. Dice, no, con 10 te lo hubiese dado. ¿Cuál es el pensar de cada uno? Va a ser la medida con la que tú te vayas.
¿Cuál es la medida de Dios? ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo siente Dios? ¿Cómo entiende a Dios? Si yo voy a leer la Biblia a través de mi conocimiento, de mi tamaño, de mi pensar, de mi medida, voy a contaminar la palabra de Dios. La voy a contaminar en lo que es la entrega, en lo que es el pacto, en lo que es el compromiso para con Dios. Debo ajustar mi vida al conocimiento, al pensar de Dios, a cómo es que Dios ve y mide, según lo que Dios entiende cuando te da la palabra, porque vino de Él. ¿Qué es lo que hace aquí el Espíritu? Eso es lo que el Espíritu hace. Ensancha tu mente, ensancha tu corazón, para que traiga a tu vida el conocimiento de Dios, para saber, o no dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que necesitamos, la mente de Cristo, para comprender el tamaño, la profundidad, la altura, la anchura de la que Dios está hablando. Yo le voy a decir algo y ahora lo estoy viendo y me lo está mostrando el Espíritu de Dios. Cuando Dios dice que nos va a llevar al cielo, a un lugar que Él preparó, su casa, ¿de qué tamaño será eso? Si este es el castigo, la tierra, mire cómo la hizo. Los voy a dejar ahí en la tierra para que pasen trabajo y para que con el sudor de su frente se ganen el alimento. Por testarudo. ¿Cómo será el cielo? Que Él lo fabricó como premio. Te estoy preparando un lugar en los cielos. ¿Quién podrá entender el tamaño, la grandeza, la riqueza, la belleza, la profundidad de lo que Dios está preparando? Que lo está preparando Él mismo. Madre mía, no cabe en nuestros pensamientos, no cabe en nuestras medidas, no entra. Entonces, cuando aquí dice, usted sabe lo que tiene que suceder, oiga bien, y vamos, le pido al Señor que ponga su espíritu y que ensanche tu corazón para entender esto. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora hay que preguntarse aquí, ¿qué tipo de hombre, de varona de Dios, de escogido de Dios, qué debe tener en su alma, en su corazón, en su caminar con Dios, para que Él pueda atar y desatar lo que Dios ya hizo? Madre mía. ¿Usted entiende esto? O sea, Dios dijo, hágase, y se hizo. Y aquí no hay medida. ¿Quién y qué puede lograr atar y desatar lo que está en el cielo? Te lo voy a decir. Un hombre según el corazón y el pensamiento de Dios, porque ya no lo haría ese hombre, sino que lo haría Dios mismo en él. Dios no le daría ese poder a un hombre limitado si no tiene su corazón, su mente, su deseo, si ese hombre no conoce la intención de Dios. Cuando Elías oró y paró, hizo un eclipse. No lo dijo Elías, lo dijo Dios a través de Elías, y por eso se hizo. Pero Elías no tenía poder. Ni Elías dijo, estoy aburrido hoy voy a hacer un eclipse. Cuando eres guiado por el Espíritu te manda, te dice, te gobierna. Y hay cosas embrazosas, hay cosas que el Espíritu te manda hacer.
no tenemos ni idea de lo que el Señor está haciendo o quiere hacer. No puedes ir tú por tu cuenta, por eso Dios dejó el Espíritu, para que seas guiado por el Espíritu y entiendas lo que el Espíritu te dice. ¿Yo me estoy explicando bien? Dice aquí, el 19. Otra vez dijo que si dos de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Usted cree que qué quieres tú? No sé. ¿Qué tal si nos ponemos este fin de acuerdo y pedimos por el loto? Y ya salimos del problema. Señor, ya con el loto ya no tenemos más nada que pedirte. ¿Qué piensas tú? Ah, yo oro por ti, tú oras por mí. Bueno, aquí vamos, Señor. ¿Por cuánto quieres tú? ¿Cuál es el que hay hoy? El de 300 millones. No, pero está el otro de 400 que es mañana. Entonces no juguemos el de mañana, juguemos el de hoy. No, pero es que el de mañana está mejor que el de hoy. Pero es que el de mañana, ¿cuánto cuesta? $5. ¿Y el de hoy? 3. ¿Qué dices tú? No sé. Me gusta lo de los 400. Pero ¿qué va a hacer con lo de los 400? Yo le prometí al Señor que le iba a dar, pero eso es mucho dinero para la iglesia. Señor, yo te dije que te iba a dar la mitad, pero es que son muy despilfarradores. Señor, mejor vamos a darle, te voy a dar 15%. El día ¿qué pasa en la cosa esa? Ya se lo bajó el 1%. Y dice, viste, te lo dije, no nos pusimos de acuerdo, no ganamos porque yo quería el de 200 y tú querías el de 300. ¡Avaro! Ponerse de acuerdo es más que ponerse de acuerdo. Es vivir una misma cosa, es sentir una misma cosa, es estar entregados de la misma manera, es querer lo mismo de Dios, por Dios, para Dios. Es sentir la presencia de Dios, estar doblegado a Dios y para la obra de Dios, con Dios, en Dios. Es más que ponerse de acuerdo y decir, sí, tú estás de acuerdo, ok. Es el conocimiento, es la llenura del Espíritu, es la doblegación a Dios, a la palabra de Dios. Porque usted se imagina que Dios le dé el poder a dos que se pongan de acuerdo y suceda cualquier cosa. Cualquier cosa. Y esto se sabe que al momento de una petición, el corazón de Dios que va a estar en ese hombre, antes de pedir el loto, va a pedir la llenura, la paz, la salvación de un alma, antes que cualquier otra cosa. Por eso es que esas oraciones de algunas personas no pasan del techo, porque no están basadas en el corazón de Dios. No están guiadas por el Espíritu de Dios, sino por sus vanidades, por lo que son, por lo que quieren, por lo que anhelan, y en muchos de sus casos no es Dios. Son sus propios deseos, su propio querer egoísta. Yo quiero que entiendas bien, entonces, ¿a quién se está refiriendo Dios? Dios se está refiriendo a un hombre según el corazón de Dios, como era David. ¿Yo me estoy explicando bien? Porque es que cuando pongo esto en la mente de un hombre y pongo esto en la mente de Dios, cambia profundamente a lo que Dios está hablando, está diciendo. Tú le dices a alguien, no, sí, contratas a alguien para pintarte la casa y te cobra $300 para pintarte una casa de 7,000 pies. Y hay otro que te dice, la casa se la pinto por $10,000.
Al loco, ladrón, sinvergüenza. Cuando el de 700 o 300 200 te terminó la casa. ¿Y esto qué es? La pintura. ¿Usted pintó la casa? Sí. No, señor, usted la arruinó. Usted es caro. Usted me salió carísimo. Va a depender de lo que tú quieres, de lo que tú deseas. Mire, en la mente del que lo contrató por 300, veía la casa cuando se fue de vacaciones y volvía, que esa casa iba a brillar. Y la veía con todos los detalles y la pinturita así cortadito, todo hechecito, todo limpiecito. Te lo voy a contar rapidito. Un cliente me dijo a mí: Joséito, ¿tienes alguien para que me pinte el apartamento? Y le dije: sí, tengo uno, te lo mando esta semana. Se lo mandé, le dio precio. Le pregunté: no me lo dio. No me lo dio. Ah, está bien. Me llama y me dice: Joséito, ¿puedes pasar por aquí? Le digo: oye, ¿qué pasó con el amigo mío que te mandé para que te pintara las cosas allá? Me dice: no, Joséito, si te cuento. Puse un muchacho que acababa de llegar de Cuba y le puse la pintura, todo, y es que me estaba cobrando bien barato. Y cuando llegué al apartamento, me pintó hasta todos los gabinetes nuevos de la cocina. Los gabinetes nuevos de la cocina, los nuevos, los que había acabado de instalar porque estaba renovando el apartamento para rentarlo. El muchacho dijo: me voy a esforzar, voy a pintar también los gabinetes. $2.500 en los gabinetes se fueron para la basura. Tuvo que volverlos a traer. ¿Cuánto le salió la pintura? Es la mente, es como tú ves, es tu cosmovisión. Y si tu cosmovisión no está unida al conocimiento, cómo ve Dios, cómo siente Dios, cómo entiende Dios, por esto es que Dios te da el Espíritu, su Espíritu Santo dentro de ti. Si leemos en la Biblia, si leemos y entendemos bien, hay cosas que Dios ha mandado a hacer a algunos, que si estuviese hoy aquí, cualquiera lo juzga, lo condena. Pero si no hay conocimiento, si no me extiendo, ¿sabe cuál es el peor problema de la iglesia? Los carnales, que todavía no tienen en serio la palabra, que todavía no se han corregido, que todavía están divagando en su mente y en su corazón, ya debiendo ser hasta pastores después de tanto tiempo, o maestros, o enseñando la palabra, o doblegándose, todavía están causando problemas. Y esto es lo que nosotros no nos podemos permitir. Si yo tengo la mente de Cristo, entonces entiendo el tamaño de lo que me están hablando, la profundidad de lo que me están hablando. Ya no pienso ni paso la palabra. Por eso es que Pedro dice: la leche no contaminada. La leche contaminada es cuando yo la paso a través de mi pensar, de mi sentir y de mi querer, y contamino la palabra de Dios. No le conté que hace mucho tiempo una familia completa se levantó y se fue porque yo dije, leí que el que no amare, el que amare más a padre, madre o familia más que él no lo quiere. Y se levantaron y se fueron. Lo dije yo. No entendió a lo que el Señor se refería. No lo entendía. Pero por no entenderlo, atienda bien lo que le voy a decir. El que por ignorancia peca, por ignorancia se condena. Ya, el ir delante de Dios y decirle: no sabía, no te exime de la culpa. Este es el problema para con Dios. En la ley normal es lo mismo. Ya, no porque yo no sabía que me tenía que parar un stop y el policía viene a ponerme el ticket, no le puedo decir: ay, que yo no sabía, porque en mi país no hay stop. Ay, qué cosa, de verdad que aquí está el ticket y vas y páguelo. Ya se va a acordar y vas a ver. Así como muchas leyes. Yo me estoy explicando bien.
¿Sí? Ok. Cuando Dios habla estas cosas, las está hablando de una unidad en el Señor perfecta. En la unidad según Dios. En la unidad según Dios. No en la unidad mía. No en la forma en la que yo pienso, siento o entiendo. ¿Okay? Si se unen dos o tres, ahí estoy yo. Mi hermano, no es que se unen dos o tres satánicos a pedirle a Dios y Dios se lo va a dar. No. Tenemos que ajustar siempre la palabra al pensamiento de Dios. Y entonces mido con Él a que Él llama un comprometido, un entregado, un apartado para Él, para yo saber a qué se está refiriendo Dios. O sea, el tamaño, la consistencia, la altura, la anchura a la que Dios no lo puedo medir a través de mí. Porque siempre yo me voy a quedar corto o voy a tergiversar la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando bien? Lo está, yo sé, siento que el Espíritu le está mostrando. De verdad, en mi corazón lo siento. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que dañe, que obstruya la unidad del cristiano, de la iglesia, de los fundamentos de Dios, se hace automáticamente enemigo de Dios. Déjeme explicarle. Si el poder se funda sobre la unidad, el no poder se funde sobre la división. Y en esto Dios es muy claro. Aún a los ángeles del cielo que pecaron contra Él, los destituyó del cielo y los quitó de ahí. ¿A qué cuenta? Aún los ángeles del cielo que no atendieron, que no buscaron el compromiso, que dudaron para con Dios, los destituyó del cielo. ¿Por qué? Porque donde hay desunión, deslealtad, falta de fidelidad o compromiso, no puede haber unidad. Si queremos poder aquí, tenemos que tener esto claro para entender que necesito la unidad, porque en la unidad se ejerce el poder. Y si hay poder, cuando se ora por ti, o ustedes oran por mí, y este poder, lo que lo nutre es el amor de Dios, y sentimos amor los unos por los otros, hay poder. Mi bendición es tu bendición y tu bendición es mi bendición. Porque yo no he visto un dedo que no reciba de lo que hace el cuerpo. Es una sola boca la que come, pero sin embargo se nutre todo el cuerpo. Así que cuando tú estás injertado en el cuerpo, tú estás vivo. Y tú estás recibiendo la bendición de lo que genera el cuerpo. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo más importante después de Cristo, después del Espíritu Santo? La unidad. O sea, todos tenemos que marchar hacia la unidad. En esto Pablo sufrió cantidad. Pablo sufrió, como usted no tiene una idea. Dice que sentía dolores de parto hasta que Cristo se formara en vosotros. Dolores de parto. ¿Usted se imagina eso? Voy a leerle. Vamos de atrás para adelante. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Mire lo que dice aquí. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como hermano. Vuelvo otra vez, el 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él
para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oiga bien, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. No se pongan a ver para el lado. Ok, ¿cuál es el problema de la división en la iglesia? Que el enemigo sabe que cuando causa división, cuando causa este trastorno, este mal, ¿qué le pasa a la iglesia como cuerpo? Se debilita. Y cuando se debilita, no te estás debilitando tú mismo. Ahora, pongámonos en el pensamiento de Dios, que es división, y vayamos al pensamiento y al sentir de Dios. Te voy a preguntar, ¿Dios conoce tus pensamientos y tus sentimientos? Así que cuando Dios habla de esto, yo puedo estar apartado del cuerpo, de corazón, o de idea, o de sentir. Si es que en verdad Dios mueve y maneja este lugar, entonces la obra, el pensamiento y el sentir de Dios, yo lo estoy juzgando. No es que, cuidadito, no es que vamos a permitir cualquier cosa. Todo tiene que estar bajo la doctrina, ¿ok? Y el bien y los mandatos del Señor. Pero no se está apartado de la iglesia no solamente con decirlo, sino en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en la dirección que el Señor lleve. ¿Sí? Cuando alguien causa división, el único que causa división, ¿quién es? Satanás, porque sabe que cuando causa división, él está causando debilidad, y la debilidad, en la debilidad, él gana. ¿Sí? ¿Me siguen? Y esto me daña a mí mismo. Va a llegar un momento donde te se vas a dar cuenta dónde es que vamos llegando. Pero voy a leer una más y después entramos. Marcos 6, 7. Marcos 6, 7. Marcos 6, 7. Dice así. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Dice arriba el 17. Después llamó a los 12 y comenzó
a enviarlos de cuánto en cuánto. ¿Por qué usted cree que le mandó de 2 en 2? ¿Cuál es la mínima unidad que hay de poder? 2. 2. De 2 en 2. 2 que se ponen de acuerdo para atar y desatar. De 2 en 2. Esa es la unidad mínima de poder en la iglesia. 2. 2 que tienen el mismo propósito, el mismo sentir, el mismo padecer, el mismo querer. 2. Jesús los llamó y los mandó de 2 en 2. Mientras que uno lleva la palabra, el otro está reprendiendo, cubriendo, protegiendo, que nada se acerque para que la palabra sea injertada en el corazón de esa persona, declarando, testificando que nada puede evitar que esa persona reciba la palabra de Dios. Entonces hay algunos que piensan y se van por su cuenta. Hay algunos cristianos que van y no tienen ya iglesia, que nunca han tenido iglesia porque no se pueden sujetar a nadie. Y entonces andan por su propia cuenta pensando que ellos van a ser el elegido, que son Cristo. Solo Cristo andaba solo y todavía buscó a 2. Pero lo vamos a ver. La unidad mínima en la iglesia para recibir, para hacer, para andar, para declarar, es 2. Por esto es que el enemigo busca romper la unidad. Los envió de 2 en 2. Pero no es solo, sino que en la unidad, en el poder, vamos a ver muchas partes en la Biblia donde el poder se ejerció de 2 en 2. Se lo voy a leer rapidito. En Génesis 19, 1. En Génesis 19, 1. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice: y llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Cuántos llegaron? ¿A qué? ¿Qué iban a hacer? A destruir todo aquello. 2. ¿Cuántos son los ángeles que están en el arca? Para cubrir la presencia de Dios. 2. La unidad mínima en poder de unidad. 2. ¿Se dan cuenta a dónde vamos? Yo no puedo ir a una casa a orar solo. Y ya le voy a explicar por qué no. Y lo va a entender por qué no. Y por qué la palabra dice que no te unas a los que causan divisiones, problemas. Porque no están en unidad. Porque se pudrieron en el dedo. Es como que se le cae a una persona un dedo y lo encuentra 2 años después y se lo pega. Hay que entender estas cosas, porque si no las entiendo y no las sé, ¿cómo las voy a poner en práctica? Y aquí es donde el Señor nos ayuda y nos bendice, porque si Dios nos está enseñando estas cosas, no porque las haya. Acuérdense que yo creo firmemente en que la palabra de Dios no es una palabra para reparar, sino para nunca caer. Siempre lo hizo. En el Edén le dijo a Adán y Eva, le dijo: ciertamente el día que comas de esto, que todavía no te lo has comido, pero cualquier otro dice: ay, Señor, pero tú lo estás diciendo acaso por mí, tú lo estás diciendo porque yo... No. Mire, si hay algo que yo le pido a Dios cada día, es que me dé y me entregue la palabra que necesitamos para no caer, sino que andar en la dirección de bendición.
porque gastas doble tiempo caer en el hueco para aprender cómo salir, que nunca caer en el hueco y no necesito cómo es que salgo. Es mejor poner atención antes para saber, para no caer, para comprender hacia donde yo quiero ir. Debo rodearme con hermanos de fe. Debo rodearme con los que aman a Cristo. Debo rodearme con aquellos que me pueden guiar a mí. Debo rodearme con los que están llenos de la presencia. Debo rodearme para ver el camino, porque no me puedo rodear con los inconversos, con los que no creen, con los hermanos que andan en problemas, en disoluciones, en angustias, en mentiras. No puedo. La palabra lo dice, prefiriéndonos nosotros los unos a los otros, porque de ti voy a recibir y de mí vas a recibir, y esto se va a aumentar. ¿Yo me estoy explicando bien? ¿Ah? Le mostré lo de Génesis, ¿verdad? Ok, mire. Vamos a Marcos 5, 35 al 42, 43. Marcos 5, 35 al 43. Dice esto: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, creed solamente. ¿Qué es creer para Cristo? Cree solamente. Cuando Dios te dice cree solamente, ¿en qué está pensando Dios? Es como que tú le digas a tu hijo: estudia, muchacho, estudia. Te voy a inscribir a la universidad y estudia. Ve a la universidad. Y el primer año lo raspan, el segundo año lo raspan, el tercer año lo raspan. Pero mijo, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú sabes cuánto he gastado yo? Papá, tú me dijiste que fuera a la universidad, ¿verdad? Y yo soy obediente. O sea, yo estoy yendo, me paro temprano y yo voy ahora de estudiar. Wow, papá. Deja que me acostumbre. O sea, ¿qué era ir a la universidad para él y qué era ir a la universidad para el papá? ¿Qué es cuando Dios habla la palabra y la pone aquí? ¿Cómo la debes interpretar? ¿Cómo la debes recibir según el conocimiento, el entendimiento, el pensar de Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo entiende Dios estas cosas? Así es que las debemos entender. Así. Según cómo la hizo Dios. ¿Cómo fue que Dios la ideó? Así la tengo que entender. Dice: cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, oiga bien, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. El 39 dice: y entrando les dijo: ¿por qué lloráis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué declaró Jesús? No está muerta. Ahora, vamos a estar claros.
de qué hablaba el Señor. Entonces, un sinvergüenza del mundo dice, es un mentiroso porque estaba muerto. Dan testimonio de que de toda la gente que estaba ahí, dice que estaban llorando y todo, y estaba muerta. Y él dice que no está muerta. ¿Estaba muerta o no estaba muerta? Según el pensamiento de los hombres, estaba muerta. Pero como Dios va adelante para Jesús, estaba viva. Y así piensa el cristiano. El cristiano no piensa en hoy, piensa en mañana. Y la niña no está muerta. Pero aquí hay algo interesante en lo que significa el poder de Dios y cómo se ejerce el poder de Dios. Óigalo bien, apréndalo. Mire lo que dice aquí. Dice el 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes eran los que estaban con él? Juan, Pedro, Juan, Jacobo y el hermano de Juan. O sea, Jacobo, el hermano de Juan. Dice, ¿dónde me quedé? El 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cum, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se apartaron y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. ¿A quiénes tomó Jesús? Aquí va a entender toda la prédica, de dos en dos. ¿A quiénes tomó Jesús? Sacó a todo el mundo y le dijo, ¿tú qué crees? ¿Tú que tienes fe? ¿Y tú que tienes fe? Y entrando hacia la niña, le dijo, tú papá que amas a la niña y tú mamá que amas a la niña, aquí no me entra más nadie. Aquí no me entra más nadie, sino los que creen. ¿Usted quiere recibir bendición? Rodéese de los que creen. Rodéese de los que tienen fe. De dos en dos. A mí, mi pastor me enseñó algo, me dijo, Joséito, cuando tú quieras ser bendecido, búscate a alguien que te ame. Yo hoy le puedo añadir a eso, busca a alguien que te ame y alguien que tenga conocimiento, alguien que tú veas que está entregado, alguien que tú sabes. Yo puedo leerle, ya se terminó, pero en su caso ustedes pueden leer, le voy a dar a los que leen, le voy a dar 2 versículos. Léalo, por favor, léalo. Segunda de Reyes 4, pero léase Reyes desde Segunda de Reyes desde el 1 hasta donde usted quiera. Podemos leerlo. Yo creo que da como para leerlo. Voy a leer este y le doy otro versículo para que usted lo lea. Dice en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 4. Mire esto que impresionante. Ok, este es Eliseo. Se lo voy a poner rapidito para contarle el chisme bien. Eliseo estaba yendo a un pueblo donde una mujer que vivía en una sumita le preparó un cuarto y cuando él llegaba le preparaba todo y lo dejaba entrar y le preparó una habitación.
porque esta mujer sentía que tenía que hacerlo porque ese era un varón de Dios. Cada vez que Eliseo iba ahí, esta mujer le preparaba todo. Y un día Eliseo le dice, ¿cómo puedo agradecerte lo que haces, lo que estás haciendo, lo que haces? Le dice al siervo de él. Y dice, bueno, esta mujer ha querido tener siempre un hijo. Y Eliseo le dijo, ciertamente vas a tener un hijo en un año. Y la mujer se rió, le dijo, no te burles de esto, no hagas eso, Eliseo. Pues si el esposo era muy viejo y ella no había tenido hijos, así que le dice, no te burles de esto. Dice, en un año tú vas a tener un hijo. Resulta que al año siguiente tiene el hijo. El hijo, trabajando con el papá, le da una cosa y dice, ¡ay, papá! Y se lo llevan y el muchacho se muere. Se muere el muchacho. Y el hombre le dice, pero ¿para dónde vas? No es día de fiesta, no es nada. ¿A dónde vas? Voy a donde el varón de Dios, porque él puede hacer algo. Ensillan la mula, la mujer se va corriendo al varón de Dios. Cuando llega, le dice al siervo, mira qué quiere. La veo un poco afligida. Pregúntale qué es, porque el Señor a mí no me ha mostrado qué es. Así que va el hombre, el siervo, y le dice, Jefsi, y le dice, ¿qué te pasa, mujer? Ella se acerca y le dice que el hijo murió. Entonces le dice Eliseo, toma el báculo, ve a donde el niño, pónselo de frente y el niño, para que el niño se levante. Pero le dice, oiga bien, le dice, oye bien, usted esté atento, por favor. Le dice, vas a ir. A nadie que te salude lo vas a saludar. No le contestes saludo. Tú te vas a ir de aquí hasta donde está él. Vas a poner el báculo ahí, al frente del niño. No saludes a nadie. Y usted no se imagina lo terrible que era en aquel tiempo no saludar a alguien, y si eras un siervo. O sea, si había alguien de la realeza, si había alguien de más estatus, no saludarlo era terrible. ¿Okay? Así que le dice Eliseo, ve, pero no saludes ni contestes el saludo a nadie. Tú. Yo cuando lo estaba leyendo yo lo sentí así. El Señor a través de Eliseo iba a llenar a este hombre. Y este hombre iba a ir con esa carga de bendición hasta el niño. Concéntrate, enfócate, no saludes, no le digas a nadie, no. Lo puso, pero no pasó nada. Así que Eliseo decide ir para con el niño. No pasó nada, según nosotros, según la palabra. Y Eliseo va. Y esto es lo que el Señor pone en el corazón de Eliseo. Imagínense usted, dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos. ¿Cerró la puerta tras quién? En este caso, Eliseo no dejó entrar ni a la mamá, ni al siervo. ¿Y por qué no al siervo? Sería porque falló, porque no tenía suficiente fe. Cerró. Es importante porque lo ponen que cerró la puerta y los dejó afuera. No me estorbe, ¿verdad? Y dice, y entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Oigan, mire lo que le manda a hacer el Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño, estornudando siete veces, abrió sus ojos. Entonces llamó él al criado, a Jefsi,
y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. ¿Qué hizo Eliseo con lo que el Señor le enseñó? Lo cumplió al pie de la letra. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Conocimiento. Hermano, al que no crea, al que no tiene fe, no vayas ni a comprar pan, porque no va a resultar nada. No puede, porque en la forma en la que Dios hizo las cosas, formuló las cosas, las leyes, es así, en dos. Si usted ve más adelante y sigue leyendo, se da cuenta que el criado de Eliseo era un sinvergüenza. Por eso no pasó nada. El que vaya leyendo, el que tenga un diccionario bíblico, busque el criado de Eliseo, para que usted vea. Mis hermanos, de dos en dos, el poder de Dios se ejerce en unidad. Donde no hay unidad, no hay poder. Rodéese de personas que le aman, rodéese de personas con fe, rodéense de la gente que sabe, que cree, que entiende el poder de Dios en su vida. No se una con el que no tiene fe. Podemos leer muchas veces donde el Señor nos manda también a separarnos de los hermanos que están en desorden, los que no atienden, los que no andan en orden, los que no se sujetan. Ten cuidado de ellos. Dice, apártate, dice Pablo, apártate de estos, apártate. Es importante entender estas cosas, es importante, porque nuestra bendición en este lugar está unida como cuerpo. El que piensa que van a pegarle al dedo gordo del dedo de la mano derecha y usted es el dedo pequeño, usted no le va a doler, a lo mejor usted en lo espiritual no se dio cuenta, pero le dolió, se lo magullaron. Ahora, si yo estoy insensible, si yo tengo insensibilidad, ¿verdad? Como hay personas que se pueden machacar el dedo gordo y no les duele, y lo tienen hecho pedazos y no les duele, porque son insensibles. No, la sensibilidad en el cuerpo la perdieron. Algún problema, algún choque, algo que le sucedió en el cerebro y obstruyó y ya no hay sensibilidad. Hay personas que no pueden tomar algo caliente, tienen que tener mucho cuidado, pues no tienen sensibilidad en la boca tampoco y se lo toman y se queman la boca. Pero estoy hablando de quemaduras de tercer grado, no saben, no tienen sensibilidad. No podemos ser un cristiano insensible. No podemos ser, tenemos que rodearnos de aquellos que tienen fe, de aquellos que me impulsan al Señor, no el que me aparta, no el que me obstruye, no el que me contamina, no el que me paraliza, sino estimulémonos los unos a los otros a la fe, al compromiso, a la llenura, a la paz, a la unidad, porque de esto se nutre el cuerpo de Cristo, de ese amor entre nosotros. Dice que se unen por las coyunturas con amor.
Así que si algo diferente sientes o algo diferente ha estado en ti, recházalo y dile al Señor: Padre, yo quiero crecer. Yo no me puedo dar el lujo, Señor, de ninguna contaminación de mal, de lo que he oído, de lo que me han dicho, de lo que he pensado, porque todo esto es contaminación de espíritu y de bendición. Esto es, mi hermano, esto es prevención. Estos son conocimientos que debemos tener nosotros para nuestras vidas, para que Dios multiplique, para que no haya parálisis, para que Dios multiplique. Y la mente de Cristo es necesaria en mí para entender las cosas como las escribió, como las pensó y como las sintió nuestro Señor Dios. Porque si las pasamos a través del filtro de nuestra alma y de nuestro corazón, pues se van a contaminar y no las vamos a entender. Acuérdense esa frase: el que por ignorancia peca, la falta de conocimiento del pecado no te exime del castigo. ¿Sí? Si una muchacha va, tiene relación y sale en estado y se equivocó y después se da cuenta y el Señor la redarguye y le dice: si ya yo te perdoné, el muchacho se desaparece. No, las consecuencias lloran, ¿verdad? Y comen. ¿Ah? No se desinfla la barriga. Ya. Así como crece el niño, así el pecado, la equivocación y el mal crecen. Y los vas a tener ahí hasta que no te arrepientes. Y siempre vamos a tener el resultado del mal. Y vamos a tener que lidiar con él. Se llame como se llame. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que nos guíes cada día, Señor, por esas sendas de bendición, de abundancia, de paz, de llenura, de unidad, Dios. Que tu presencia en nuestras vidas, Señor, cada día abunde. Danos tu mente, Señor. Danos de ti, Dios, para comprender y entender las cosas que aún, Señor, no podemos ver, comprender, para acercarnos a ti de todo nuestro corazón. Hoy venimos ante ti, Señor, arrepintiéndonos de todo mal. Y si algo, Dios, hay en nosotros que no te gusta, Dios, te pedimos, Señor, en este día, arráncala, quítala y deshazla de cada uno de nosotros. Pon en nosotros, Dios, todo arrepentimiento. Y perdónanos de todo mal, Dios, que sabemos, y del pecado, Dios, que no se nos muestra y que no podemos ver. Por eso también, Señor, hoy venimos ante ti y te pedimos perdón en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos.